Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de magnetismo y vamos a ver ahora un poquito de electromagnetismo. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso, a ver por dónde andábamos el otro día. Em, bueno, recordemos, el campo magnético actuando sobre una carga no hace absolutamente nada. Ahora, si esa carga está en movimiento y tiene una cierta velocidad, se produce una fuerza que se llama la fuerza de Lorentz. Y es una fuerza bastante particular porque es muy diferente a la fuerza que ejerce el campo eléctrico. En este caso, en primer lugar, la fuerza no se dirige en la dirección del campo, se dirige perpendicular al campo. Depende del campo, por supuesto, depende de la carga también, pero el nuevo componente es que depende de la velocidad y que también es perpendicular a la velocidad. Entonces, lo que tenemos es que cuando la velocidad y el campo son dos vectores y dos vectores siempre forman un plano. Y nosotros tenemos la libertad de elegir las componentes. En realidad podríamos poner la componente X donde está la velocidad, si queremos. O sea, siempre es arbitrario cómo uno pone los ejes. Pero de todos modos, lo más importante es que estos dos vectores forman un plano y la fuerza es perpendicular a ese plano. O sea, eso es lo que se sumariza, digamos, escribiendo el producto vectorial. Esa es la definición de producto vectorial. La definición de producto vectorial es que el producto entre dos vectores vectorial es el módulo de esos dos vectores multiplicado por el seno del ángulo que da entre ellos, y eso produce un vector que es perpendicular al plano. O sea, todo lo que estoy diciendo con palabras es esta fórmula. En realidad es muy largo decirlo con palabras cuando uno tiene una fórmula que explica todo esto. De aquí se puede deducir cuál será la unidad de campo magnético, porque tiene que ser una fuerza dividido una carga, dividido una velocidad. Y recordemos que carga por velocidad es corriente. Entonces ahora vamos a ver la definición. Creo que lo pusimos acá. Esto sería corriente, o sea, carga por segundo es corriente, y me quedó el metro de la velocidad ahí dando vuelta, o sea que es Newton sobre ampere metro, y toda esa unidad se llama Tesla. Recordemos también que el Tesla es muy grande, entonces en general vamos a usar Gauss, que es 10 a la menos 4 Tesla, y recordemos también algo importante, que el campo magnético de la Tierra es medio Gauss. O sea que siempre que hagamos algún ejercicio o algún problema en el cual estemos hablando de campos que sean del orden del Gauss, no podemos menospreciar el campo magnético terrestre. Va a influir en nuestro... O sea, es algo que no nos podemos sacar. Si hacemos algún ejercicio y nos da un Gauss, y bueno, hay que sumarle el campo magnético terrestre porque es del mismo orden. También recordemos la regla esta de la mano derecha. La regla de la mano derecha dice que vos tenés que poner los dedos de la mano derecha mirando hacia el vector velocidad. Apunta hacia donde apunta la velocidad. Y la palma de la mano la vas a poner en la dirección en que va el campo magnético. Entonces el pulgar es el que te va a determinar la dirección de la velocidad. Y eso, con eso, por ejemplo, podemos sacar, en este caso, la fuerza. Traten de hacerlo ahora conmigo. Pongan la mano derecha apuntando con los dedos hacia arriba, pero la palma tiene que apuntar hacia la derecha. Y eso te queda el pulgar en esta dirección. Como verán, es un poco incómodo hacer todas esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando la velocidad te apunta hacia vos o cosas así. O sea, es medio incómodo, uno termina torciendo todo el codo, la mano para sacar una dirección. A mí
no me agrada demasiado eso. Yo en general lo veo, bueno, giro B hacia B y eso avanza, o sea, como avanza una canilla, como avanza un destornillador, como avanza cualquiera de estas cosas que tienen una rosca normal, avanza hacia adelante. Y recuerden también que en la fórmula de la fuerza de Lorentz va la carga. La carga es el valor de la carga, pero también es el signo de la carga. O sea que esto está definido cuando la carga es positiva. Si la carga fuese un electrón, lo que hay que hacer es cambiar, simplemente agregar un menos. O sea, si la fuerza positiva me dio para allá, la fuerza para un protón da para acá, la fuerza para un electrón tiene que dar para este lado. Bueno, hasta acá llegamos el otro día. Y yo lo que les planteé es, bueno, si quieren usar la regla de la mano derecha, úsenla. No es necesario porque la matemática nos regala esa regla de la mano derecha y directamente nos dice, mira, si quieres hacer un producto vectorial, se hace así. Esto es el determinante. Yo no sé si ustedes saben lo que es un determinante. No sé si lo estudiaron, pero el determinante es este por este, más este por este, más este por este. O sea, trazan todo lo que tenga una diagonal para este lado, eso va positivo y después se hace menos esto, menos este por este, menos este por este. Si no vieron determinante, no se hagan problema, es simplemente una simplificación matemática para hacer esta cuenta. Si el vector, supongamos que el producto A por B me da un vector C, me tiene que dar un vector C, la componente K de ese vector se escribe como la componente I de A por la componente J de B, con un signo más, y luego la componente J de A por la componente I de B, con un signo menos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cada componente, o sea, la componente I y la componente J, supongamos que I es X y J es Y, para hacerlo más fácil. Entonces, X y forma un plano. Ese plano me va a dar un vector en dirección Z o menos Z, más Z o menos Z. Entonces, AX y BY o AI y BX me van a dar una componente de C en la dirección más Z o menos Z. ¿Quién determina el signo? Esto. Esto que está acá es el tensor de Levi-Civita. Es un símbolo que lo que me está diciendo es así. Si I, J y K son alguno de los tres son iguales, o sea, si hay dos que son iguales, esto vale 0. O sea, esto va a ser distinto de 0 solamente si I es distinto de J, distinto de K. O sea que uno es X, otro es Y, otro es Z, o uno es Z, otro X, otro Y, pero no puede haber acá XX, Z. ¿No? Eso tiene sentido porque ese es el producto vectorial que me dice, mira, X y forman un plano, entonces la componente del vector tiene que ser Z. Y el signo está determinado también por este tensor de Levi-Civita. El signo está determinado según el orden, ¿no? O sea, que no haya permutaciones que cambien el orden. Eso, a ver, tiene que ser cíclico. ¿Qué quiere decir eso? IJK quiere decir, por ejemplo, X, Y, Z. Si yo pongo I, X, Z, le tengo que poner un -1. ¿Por qué? Porque hice una permutación. En vez de poner X y Z, puse Y, X. O sea, di vuelta a un signo. Hice una permutación. Entonces, los únicos que son positivos es X y Z, por ejemplo. Otro trío que puede ser positivo es IZX. Fíjense que sigue siendo cíclico. IZX, IZX, IZX. O también puede ser ZXY. Esos son permutaciones, pero mantienen el orden. Y cualquier cosa que altere el orden va con un signo menos. Entonces esa sería la regla general, esa sería la fórmula con la cual yo escribo que la componente K es esto. Supongamos, si I es X y B es Y, entonces es AXBY menos
a I Bx. Y todo eso en la dirección Z. ¿Está? No es muy complicado de explicar esto, pero es muy simple de mirarlo. Entonces, lo que está bueno es que esto te evita la regla de la mano derecha, pero si les confunde mucho y si les parece muy complicado, hagan la regla de la mano derecha, no hay ningún problema, no tiene nada de malo. Bien, hablamos de la fuerza de Lorentz ejercida sobre una carga. Eso produce una cierta fuerza que, como dijimos, vuelvo a repetir, es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Bueno, imaginemos acá que tenemos un campo. Esta cruz que está acá quiere decir que es un campo que está entrando adentro de su pantalla o adentro de su hoja. Ustedes están mirando, si ustedes miran una flecha, están mirando la cola de la flecha. Esa flecha va directamente en la dirección en que estás mirando vos con tu ojo. Va hacia adentro de lo que estés mirando, sea un papel o sea una pantalla. Porque si no, no podemos hacer un vector que está directamente en la misma dirección que estás mirando, ¿no es cierto? O lo mirás de frente o lo mirás desde atrás. Bueno, acá lo estamos mirando desde atrás, o sea, es un campo que está entrando hacia adentro. Y hay una corriente que va, en este caso la corriente cero, tenemos este conductor. Ahora supongamos que ponemos una corriente hacia arriba, vertical. Tenemos que poner los dedos hacia arriba, la palma mirando hacia nuestra pantalla y eso nos deja el pulgar apuntando hacia la izquierda. O sea que lo que va a haber es una fuerza hacia esta dirección y por eso el cable se va a torcer. Esto es un experimento que se puede hacer, ¿eh? Nosotros lo hacemos en el colegio. El único tema es que necesitamos o un campo magnético muy grande o una corriente muy grande. Y cuando digo corriente grande, estamos usando una corriente de 10, 20 amperes. Entonces, no sé si recuerdan en las aulas del colegio, en las aulas grandes, ahí teníamos una llave muy grande, no sé si alguna vez se fijaron, hay un interruptor muy grande. Bueno, porque lo que hay ahí es un transformador, hay un sistema que produce una corriente muy grande. No es como la corriente que tenemos normal en los enchufes, que puede llegar a ser de 1 ampere, de 2 amperes. Esto puede llegar a 20 amperes, que es muchísimo, pero requiere una conexión especial. Bueno, con el mismo criterio, ustedes pueden hacer acá la fuerza de Lorentz cuando la corriente va hacia abajo y el campo entra y van a ver que la fuerza sale hacia la derecha. Ahora, eso se puede calcular con una expresión matemática. ¿La expresión matemática qué sería? Y yo supongo que así como la fuerza de Lorentz era proporcional a la carga, a la velocidad y al campo, bueno, carga por velocidad es más o menos corriente. O sea, ¿qué es corriente? La cantidad de carga que pasa por segundo. Entonces, debería ser proporcional a la corriente y debería ser proporcional al campo. Bueno, formalizamos, ahora en la física cuando uno dice sí, debería ser proporcional a la corriente y al campo, está bien, tengo esto, pero una cosa es escribir proporcional, otra cosa es escribir una fórmula. Entonces la fórmula que hay que hacer, y hay que hacer un experimento para ver cuál es la constante de proporcionalidad, o hay que deducirla en el caso que se pueda. En este caso, la fuerza de Lorentz va a ser Q por B por B. ¿Por qué Q por B por B? Porque el seno es 90 grados, o sea, es un caso en que la corriente es absolutamente perpendicular al campo. Si no fuese así, habría que agregar acá el seno. Yo no quiero hacer más complicada todavía la ecuación, entonces no pongo el seno del ángulo, pero yo puedo tener un cable que no esté a 90 grados del campo, que esté a 45 grados. Y bueno, voy a tener que dividir por raíz de 2, ¿no? Entonces, si quiero calcular la fuerza de Lorentz, es para cada una de las cargas que están acá moviéndose en este cable,
para cada una de estas cargas tengo que calcular Q por B por B. Supongamos que todas van a la misma velocidad, entonces es simplemente Q por B por el número de cargas. Ahora, ¿qué es el número de cargas? Bueno, el número de cargas es densidad por volumen. Eso sería las cargas que tengo. Entonces, lo que tengo que tomar es el área que está ocupando esto por el largo. Eso sería el volumen que tengo acá. Y calculo multiplico esto por el número de cargas que tengo. Y bueno, lo que me está quedando acá es una cosa interesante. La corriente, esto estaba en una de los videos anteriores. La corriente es el número de cargas que pasan por segundo, ¿no? Ahora, el número de cargas es de vuelta, es la cantidad de cargas que tengo, es n por A, por el largo, eso sería el área, el área por el largo me da el volumen y por la densidad me da el número de cargas, pero como el largo es la dirección en la que se están moviendo, eso dividido segundo me da la velocidad, me queda esta expresión de la corriente. Y cuando meto donde dice N, Q, V por A, meto I, me quedo todo esto. O sea, conclusión. Cuando tengo una corriente que circula en una región donde hay un campo magnético, se produce una fuerza de Lorentz. La dirección de la fuerza de Lorentz se calcula haciendo el producto vectorial y viendo el plano que forma la corriente con el campo, y tiene que ser perpendicular a ese plano y la dirección, todo lo que aprendimos antes, ¿no? Ahora, el módulo de esa fuerza es proporcional, o sea, es el módulo del campo, el módulo de la corriente, y hay que multiplicar por el largo, que sería la región en el cual hay un solapamiento entre la corriente y el campo. ¿Por qué pasa eso? Y porque si yo tuviese un cable que está en 1 centímetro, por 1 centímetro del cable hay un campo magnético, es una cosa, pero si por 100 centímetros del campo por 100 centímetros del cable hay un campo, y bueno, la fuerza va a ser mayor. O sea, cuanto mayor sea la región en la cual se solapa la corriente con el campo, mayor va a ser la fuerza. O sea que lo que me queda en realidad es una fuerza, yo puedo pasar la L para acá y decir fuerza por unidad de longitud es igual a campo magnético por corriente. Y por supuesto que acá habrá que agregarle el seno del ángulo correspondiente. Entonces, esto es simplemente una generalización de la fuerza de Lorentz. En lugar de hacerlo para una carga, lo hacemos para todas las cargas que están circulando por un conductor. Y lo que se ve experimentalmente es esto. Concretamente se ve esta fuerza. Una aplicación muy simple, muy esquemática, sería un parlante. El parlante, ¿cómo funciona? No sé si alcanzaron a ver, si pudieron ver en biología o si tuvieron oportunidad de ver lo que es el oído. El oído trabaja con ondas de aire, ondas transversales. Esas ondas se van moviendo a medida que uno habla y producen movimientos de aire. Ese movimiento llega al tímpano y bueno, el movimiento del tímpano es el que genera toda la información que tenemos del audio que está pasando. Ahora, ese movimiento es el mismo movimiento que hace un parlante o el mismo movimiento que hace un micrófono. ¿Y cómo se mueve el parlante? Bueno, una vez que tenemos la señal de audio convertida
en algún cambio eléctrico lo que tenemos es una corriente que va circulando de acuerdo al audio que está sucediendo, ¿no? Entonces, en algunos momentos la corriente es mayor, en algunos momentos la corriente varía más rápido, tiene una cierta frecuencia, depende del tono, del tipo que está hablando, depende de... O sea, esa modulación se traslada a una señal eléctrica. Entonces lo que hay básicamente es una corriente. Y tenemos acá un cable enrollado sobre este imán. Y acá lo corté para que podamos ver lo que está pasando, ¿no? O sea, esto está cortado y acá lo único que ven es la sección del cable. Ven esta sección. En este caso, la corriente acá está entrando, pasa por ahí, por atrás del parlante, pasa por atrás y sale por acá. Y después iría así, iría acá, y después saldría por acá, iría acá, saldría por acá. O sea, tienen que tener ahora un poco de imaginación, porque si no lo corto no van a poder ver nada. Bueno, el tema es el siguiente, que acá tenemos un campo magnético que va de norte a sur, y acá tenemos un campo magnético que va de norte a sur. Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo. ¿Qué pasa si tenemos una corriente marcada, como está marcada esto acá? Bueno, acá significa que la corriente está entrando. Si la corriente está entrando, tenés que poner los dedos hacia adelante, tenés que poner la palma de la mano hacia arriba. ¿Y qué estamos haciendo mal? Me está saliendo que la fuerza es para allá, ¿eh? Perdón. Acá no está entrando. Acá está saliendo. Esto es un punto. Estoy mirando la flecha desde la... Esta es la punta de la flecha. Esta es la cola de la flecha. Acá está entrando. Vamos de nuevo. Estoy saliendo acá. Entonces, me pongo los dedos contra mí, mirando hacia mí. Pongo, y acá viene el despelote, ¿no? ¿Cómo haces ahora? Bueno, tenés que poner los dedos mirando hacia vos, pero la palma de tu mano mirando hacia arriba, y eso te hace la fuerza hacia esta dirección. ¿Qué pasa acá? Acá capaz que es más fácil. Acá si ponemos los dedos hacia adelante, la palma de la mano hacia abajo, porque el campo va hacia abajo, y ahí sí nos queda el pulgar en esta dirección. O sea que cuando la corriente circule en este sentido, entrando por acá y saliendo por acá, la fuerza va a ser hacia allá. Cuando la corriente se dé vuelta, la fuerza va hacia allá. Entonces, con alguna oscilación eléctrica, vamos a producir una oscilación acá. Esa oscilación mueve este papel o un material que mueve el aire, y ese movimiento de aire simplemente así como parece raro, es lo que escuchamos. Bien, bueno, acá hay un ejercicio para tener idea, comparar la fuerza magnética sobre un protón en movimiento con la fuerza gravitatoria. ¿Qué significa? Y tratemos de ver cómo varía, o sea, qué velocidades hay que poner o qué campos magnéticos hay que poner, para tener una idea, ¿no? O sea, supongamos que tengo un protón viajando a, no sé, 1000 metros por segundo y una fuerza de un Tesla, ¿no? O sea, quiero tener una idea de cuándo va a ser comparable una fuerza con la otra. Piensen también que la masa del protón es muy chiquita, o sea que la fuerza gravitatoria de un protón es bastante chica. Ahora veamos qué pasa si pongo, por ejemplo, 22 amperes, que es mucho, y tengo un cable de 36 metros. Entonces, bueno, veamos qué pasa, ¿no? O sea, es un ejercicio muy abierto esto, no están todos los datos. Es simplemente para que ustedes se den una idea, y lo primero que uno tiene que hacer es tener noción de órdenes de magnitud, si no, no sabe de qué está hablando, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos acá, en lugar de ser un conductor, es una espira. Esto se llama espira. Y en este caso es una espira cuadrada, puede ser una espira redonda. ¿Qué significa una espira? Y es un circuito cerrado, ¿no? Donde en realidad no es del todo cerrado. Acá haces una pequeña abertura y lo conectas a una batería.
Entonces la parte positiva va conectada a este agujerito, vas así, 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 y después sale y vuelve a la batería. Pero lo que ocurre es que hay una corriente cerrada por acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá van a haber 4 fuerzas de Lorentz, porque las corrientes, el campo siempre va en esta dirección, pero las corrientes están en distintas direcciones. Lo más importante, en esta parte de la espira y en esta parte de la espira, el campo y la corriente son paralelas o antiparalelas, lo que sea, no me importa, porque el seno de 0 o el seno de 180 es 0. Recordemos que se tiene que formar un plano entre la corriente y el campo. Y acá no hay plano cuando hay dos vectores paralelos. Entonces, estas dos partes no producen ninguna fuerza de Lorentz. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá hay que hacer todo de vuelta. Acá lo que tenemos es una corriente hacia abajo, un campo hacia la derecha, o sea, ponemos la palma hacia la derecha, los dedos hacia abajo, y eso saca un pulgar hacia mí, ¿no? Entonces hay una fuerza que tira esto hacia mí. Y acá, de este lado, va a haber una fuerza que va a empujar hacia allá. O sea que si acá esto estuviese agarrado en un eje, esto rotaría alrededor de ese eje. Y eso da lugar al motor eléctrico. El motor eléctrico es exactamente lo que acabo de dibujar ahí. Y lo que ponemos es un campo magnético fijo que va en esta dirección y una corriente que tiene que circular de esta manera. O sea, circula por acá, por la espira y va hacia acá, ¿no? Y fíjense que si yo tuviese que conectar eso con un cable, tengo un problema porque esto va a empezar a girar, porque acá se va a producir una fuerza de Lorentz, por ejemplo. Cuando esto esté así, se va a producir una fuerza de Lorentz en esta dirección, como marca la flecha. Y esto va a girar alrededor de este eje, en esta dirección. Y si acá estuviera agarrado con un cable, el cable ese se empezaría a enroscar. Entonces lo que se hace es, se pone un conductor y se pone este terminal semicircular, y acá se pone otro semicircular, y están abiertos. O sea, durante todo este trayecto está en contacto con el negativo y durante todo este trayecto está en contacto con el positivo. Y de esa manera siempre la corriente va a circular en esta dirección y cuando esto dé todo un giro completo, este va a pasar a este lado y va a seguir girando en esa dirección. Entonces ese es el principio simple pero bastante utilizado de un motor eléctrico. Y puede llegar a ser bastante importante, ¿no? O sea, se puede llegar a hacer en motores grandes. Acá tenemos un esquema de lo que estamos viendo acá, o sea, acá tenemos un campo que va de norte a sur, no es exactamente, acá está al revés, pero no importa, o hagan de cuenta que lo están mirando desde allá. Entonces, acá lo que tienen es, este es el conductor y este es el conductor, o sea que acá la corriente está tocando a esta parte y acá acá viene la espira hacia así, entra hacia adentro, después atrás del motor sale así y sale por acá y vuelve acá, ¿no? O sea que estamos mirando esto desde este lado, nos estamos parando acá. Entonces esto que está acá no se ve, es un cable que está en la dirección de nuestro ojo, pero bueno, acá estamos viéndolo como que entra y acá estamos viendo como que sale. Bueno, si acá entra, ponemos los dedos así, ponemos el campo que va de norte a sur y la fuerza es el pulgar hacia arriba. Y acá va a ser la fuerza hacia abajo, o sea que esto va a girar. ¿Está? Y aún en el caso en que se invirtieron los puntos, o sea que este punto dio una vuelta completa, bueno, pueden seguir y van a ver que esto siempre va girando. Para que vean que esto no es mentira, acá tenemos esto que ven ahí, a ver, esto que agarra ahora el tipo, eso es, yo ya les comenté, es esto. Si ustedes ven en un disco rígido,
que seguramente tienen en sus computadoras. Si algún día se les rompe, bueno, el disco rígido es esto, o sea, acá está el disco, y acá, esto que les dije que era forma de banana, esto es un láser, el láser está ahí, esto es un imán de neodimio tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. Les va a costar, van a pensar que está clavado, atornillado, pegado, y en realidad está simplemente apoyado, pero es muy difícil de sacarlo. Ahora, si van a tirar el disco, guárdense este imán porque está bastante bueno. Y bien, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Bueno, el tipo agarra, arma acá una espira con varias vueltas, y en lugar de ser una espira cuadrada, es una espira redonda, pero circular, pero no pasa nada. Y después, bueno, saca uno de las partes de la espira para acá y otra para acá. Yo lo corté del video porque es larguísimo, te muestra todo cómo lo arma. Y después agarra dos conductores, uno acá, otro acá, lo pone en la pila, le hace un ganchito al conductor para poder meter esto. Y ahora vemos lo que pasa, engancha eso, pero eso no está pegado, ven que lo deja girar. Y ahora simplemente el efecto del imán es producir un campo magnético. Hagan ahora toda la cuenta de la fuerza de Lorentz, de qué es lo que pasa, cómo debería ser el campo de este imán. Y fíjense qué rápido que se mueve, ¿no? O sea, es un motor bastante sencillo, pero lo pueden hacer en su casa. O sea, si ustedes tienen un imán y una batería, lo pueden hacer. Ahí se frena, iba tan rápido que miren cómo le cuesta frenarse. Y bueno, lógicamente que hay ciertas posiciones en las cuales no gira, ¿no? Hasta que no empieza a girar, pero una vez que gira, toma ya el impulso y sigue. ¿Okay? Entonces este es un motor muy simple. Siempre hay que chequear de que el tipo no esté haciendo algo. Hay muchos videos de YouTube que pueden estar mal, que te puede mostrar una cosa y estar haciendo otra. Y después tenemos otro ejemplo de un motor más simple todavía, que sería este. El tipo agarra directamente una batería, una pila, y le pone un imán también es un imán de neodimio, bien chiquitito. Ven ahí que le puso el imán. Y ahora lo único que hay que hacer es que hay que buscar la espira, que toque, o sea, que haga un cierre de circuito. Ahí va a tocar arriba y abajo, y cuando toca va a empezar a circular corriente, y cuando circula corriente con el campo magnético, ¡pum!, empieza a hablar. Entonces hagan ustedes el trabajito. Acá tienen un campo magnético y esta espira tiene una corriente en este sentido, hay una fuerza de Lorentz hacia allá, y, o sea, todo está surgiendo ahí, ¿no? Es muy simple esto. Fíjense que más simple que esto no puede haber, ¿no? Y esto es un motor y gira bastante rápido. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? En realidad nosotros estamos hablando siempre de una fuerza de Lorentz. Supongamos que tenemos una región con un campo magnético que está entrando adentro de la pantalla. Y supongamos que tenemos una partícula que tiene esta velocidad. Bueno, hacemos toda la historia, ponemos los dedos para allá, ponemos la palma para acá, y nos va a dar una fuerza de Lorentz hacia acá. ¿Qué significa eso? Y eso significa que la partícula originalmente venía con esta velocidad, pero esa velocidad en un campo magnético produce una fuerza, o sea que la partícula ya no va más hacia allá. La partícula va hacia allá, pero tiene una aceleración hacia acá que le hace cambiar la dirección. Lo está doblando hacia acá. Y como esa fuerza es central, va dirigida hacia el centro, porque por ejemplo acá va a pasar lo mismo. La partícula va a tener esta velocidad y la fuerza va a ser hacia el centro. Acá la partícula va a tener esta velocidad y la fuerza va a ser hacia el centro. O sea, lo que va a pasar finalmente es que va a tener un movimiento circular.
Entonces, cuando yo les pregunté el otro día cómo era la fuerza de Lorentz, ¿sí? Es siempre, se está hablando de la velocidad inicial, cuando uno deja una partícula después de esa velocidad, y bueno, después va a tener una aceleración, y esa aceleración va a cambiar el movimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Acá lo que va a suceder es que la fuerza va a ser Q por B por el seno, como el seno es 90 grados, va a ser Q por B por B. Pero a su vez, nosotros conocemos las ecuaciones de movimiento circular, ¿no es cierto? Es mv cuadrado sobre r, esa sería la fuerza. Y si hacemos ahora un poquito de cosmética, mandamos la r para acá, mandamos el q y el b para acá, acá tenemos b cuadrado y b, nos queda r igual a mv por dividido q por b. O sea, lo que nos está diciendo esta fórmula es que la velocidad de la partícula, el radio de la partícula, la carga de la partícula y el campo de la partícula, todo eso va a determinar el radio de giro. O sea, no son todas cosas independientes. O sea, yo puedo poner un radio determinado, pero eso va a determinar o sea, eso solamente va a suceder para una carga, una velocidad, un campo. Yo puedo variar esto, tunearlo, de manera que tenga el radio que quiera. Pero el radio va a depender de todas estas cosas, va a depender de la masa, de la velocidad, de la carga y del campo. Y eso se llama ecuación de ciclotrón. Yo en la próxima clase voy a explicar lo que es un ciclotrón. Es una invención muy importante en la física que permite experimentos a muy altas energías que de otra manera sería muy difícil de obtener. Entonces es básicamente un acelerador que toma una partícula cargada y la hace acelerar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa ahora si tenemos en este caso nosotros partimos con una velocidad perpendicular al campo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una velocidad que tiene una componente en la dirección del campo? O sea, supongamos que acá no está absolutamente direccionada vertical, sino que está un poquito hacia adentro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, simplemente se pueden descomponer las dos componentes de velocidad. Uno saca la componente vertical y la componente, o sea, perpendicular al campo y la componente paralela al campo. La componente paralela al campo no tiene ninguna fuerza de Lorentz, o sea, sigue manteniendo la misma velocidad. Eso significa que lo que va a pasar es una especie de espiral donde la velocidad en la dirección del campo se mantiene constante, no hay nada que la haga variar, y en la dirección transversal al campo tenemos este movimiento circular, o sea que finalmente va a ser una espiral. Eso sería la descomposición, esa sería la trayectoria total. O sea, si ustedes tienen una situación en la cual tienen que calcular la fuerza o la trayectoria de una partícula en un campo, simplemente en lugar de hacer un cálculo tedioso de todas las componentes, simplemente descompongan el movimiento en perpendicular y paralelo al campo, y el paralelo al campo mantiene velocidad constante, no hace nada. Bien, acá tenemos juntamos todo lo que aprendimos en el curso y tenemos un dispositivo muy importante que se llama selector de velocidades. Y esto es un ejercicio que se ha tomado en todos los exámenes desde hace 300 años y se va a seguir tomando, y sea libre, previa, diciembre, lo que sea. Es un ejercicio clásico. ¿Qué significa este aparato? Este aparato significa lo siguiente. En verde vemos un campo magnético constante que está entrando hacia la pantalla. Y acá vemos un campo eléctrico, o sea, acá hay un potencial positivo, acá hay un potencial negativo, eso produce un campo eléctrico hacia abajo. ¿Qué ocurre?
Bueno, por un lado tenemos lo que acabamos de aprender recién, tenemos la fuerza magnética. ¿Cómo funciona en este caso la fuerza magnética? Velocidad hacia allá, hacia la derecha, los dedos hacia la derecha, la palma hacia la pantalla, pulgar hacia arriba, quiere decir que va a haber una fuerza hacia arriba. ¿Cuánto va a valer esa fuerza? Q por B por B, esa va a ser la fuerza hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Nos olvidamos de algo, acá tenemos un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿qué hace? Una fuerza hacia abajo. ¿Cuánto va a valer la fuerza hacia abajo? Y bueno, lo que aprendimos, Q por E. Hay una situación de equilibrio, cuando estas dos fuerzas sean iguales. Cuando la fuerza eléctrica hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba sean iguales, despreciamos la gravedad. Ya hicimos, justamente por eso les pedí que hagamos ese ejercicio. La gravedad es absolutamente despreciable. Despreciamos la gravedad, entonces cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, significa que Q por B es igual a Q por E, tiramos la Q y nos queda que B es igual a E sobre B. O sea, que nosotros podemos tunear el campo eléctrico y magnético de manera tal que decidimos qué velocidad va a pasar. Cualquier otra velocidad, que sea, si es mayor, va a ir hacia arriba, si es menor va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética va a ser mayor, entonces la partícula va a terminar desviándose así, o la fuerza eléctrica va a ser mayor, entonces la partícula va a terminar desviándose hacia abajo. Entonces hay una única velocidad, que es esta, que va a ser simplemente horizontal. O sea que nosotros ponemos acá un agujerito y tenemos un selector de velocidades. Es un aparato que nos permite determinar exactamente una sola velocidad. O sea, si nosotros tenemos acá un horno o algo donde salen velocidades termalizadas con con una distribución determinada, pero tenemos muchísimas velocidades en distintas direcciones, lo que sea, bueno, acá va a salir una única velocidad. Y eso es muy importante, porque hay experimentos donde uno necesita hacer un experimento donde viene una partícula a una cierta velocidad. Luego tenemos esta parte, que se llama separador de masas. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos un campo y este campo está saliendo hacia nuestros ojos, viene hacia nosotros. Entonces, la partícula viene con una velocidad, que ahora ya sabemos cuál es, y esa velocidad inicialmente tiene esta dirección, pero luego el campo la hace hacer esto que acabamos de aprender, le hace hacer un círculo. ¿Y de qué va a depender ese círculo? Bueno, todas tienen la misma carga, por ejemplo, ¿no? O todas tienen la misma velocidad, pero pueden tener distinta masa. Y si tienen distinta masa, hacen distinto radio. Entonces, si nosotros ponemos acá un agujerito y dejamos pasar solamente los de una masa por acá, y acá otro agujerito y dejamos pasar solamente los de una masa por acá, lo que vamos a tener es un separador de masas o un espectrómetro de masas. Podemos separar isótopos o podemos separar elementos en una... bueno, podemos tener... o podemos separar cargas también, ¿no? Pero en general uno de los usos más importantes es el separador de masas. Y acá tenemos un separador de masas donde entra la partícula y se pone un campo magnético y se van apareciendo distintas masas en distintas posiciones, y con eso nosotros podemos determinar, por ejemplo, en una molécula qué componente tiene. O sea, esto es un aparato que sencillamente nos permite determinar qué átomos hay en una molécula o qué elementos hay. Esto es un aparato absolutamente utilizado en muchísimos lugares, ¿no? Para detección de muchísimas cosas, y el principio del espectrómetro de masa se puede utilizar en forma generalizada. Podemos tener mucha resolución o poca, o podemos tunearlo específicamente para encontrar algún tipo de droga, algún tipo de explosivo o lo que sea, ¿tá? Bien,
Bueno, les dejo un problema, que es que diseñen un espectrómetro de masas que pueda separar los isótopos del hidrógeno, o sea, que pueda separar el hidrógeno del deuterio del tritio. ¿Qué quiere decir que pueda separar? Y que pueda separar quiere decir que esta distancia sea una distancia razonable, ¿no? Porque si la distancia entre un isótopo y otro son 15 kilómetros, y voy a necesitar un laboratorio muy grande. Por otro lado, si la distancia entre un de separación es un Armstrong, y tampoco me va a servir, porque 10 a la menos 10 metros es la distancia que tiene un átomo de otro. Entonces tengo que tener algo que sea razonable, que se pueda hacer en un experimento. Por otro lado, recuerden, las velocidades no pueden ser mayores ni siquiera parecidas a la velocidad de la luz. Y por otro lado, los campos magnéticos tampoco pueden ser, pueden llegar hasta el Tesla o una cosa así. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y tienen un montón de variables acá para jugar. El diseño tiene que ser un diseño personal, por supuesto que no va a ser, nadie tiene por qué hacer nada parecido a nadie, ¿no? O sea, cada uno puede hacer lo que sea, pero tiene que ser algo que sea números razonables. Y obviamente que uno siempre puede después dirigirse a la literatura y ver cómo funcionan estas cosas, de verdad, ¿no? ¿Qué tamaño tienen? Bueno, esta sería la idea de cómo hacer el separador. Recuerden también que la distancia va a estar dada por la diferencia entre radio 1 y radio 2, pero en realidad va a ser el diámetro, o sea que esa diferencia hay que multiplicarla por 2. Es un buen ejercicio este. Bien, acá tienen esto es un sincrotrón, de esos que les voy a explicar la semana que viene de qué se trata, y adentro de ese sincrotrón hay un storage ring, es un anillo. Esto está en Australia. Yo trabajé en un anillo en Alemania, que es uno de los más grandes que hay, que más activos que hay en estos momentos. Y el anillo es básicamente esto, ¿no? Es un anillo donde circula lo que se llama un plasma, que sería partículas cargadas. Y circula por un tiempo gigante. Puede circular en minutos, horas, que eso en la física atómica es prácticamente un infinito. Es un tiempo larguísimo. Y son partículas cargadas, entonces lo que se hace acá, se coloca acá un campo magnético, y ese campo magnético lo que te hace, te desvía por ejemplo, o suponete que tenés partículas cargadas y neutrales. Bueno, esas partículas van por acá, pero las cargadas, el campo magnético las desvía. Y vos la podés desviar como querés. Entonces muchas veces lo que van a ver en estos laboratorios gigantes, esto que ven acá, así cerrado, es que en este lugar tenés un laboratorio, en este lugar tenés otro, acá otro, y son distintos grupos que van trabajando, y cada grupo toma distintos pedazos del ion, ¿no? O sea, uno puede, uno puede desviar con un campo magnético y tomar las partículas con una carga, ionizadas 2 veces, 3 veces, n veces. ¿Tá? Esto sería el ciclotrón. Acá, en realidad acá no es que están tomando, acá están inyectando, pero el principio es el mismo. Uno puede poner acá distintos campos magnéticos y sacar distintas cargas o sacar distintas masas o analizar distintas cosas. Bien, bueno, hemos tenido una clase mucho más larga de la que quería. Vamos a terminar con este experimento muy importante, que es un experimento de Ørsted. Está relacionado con Ampère porque Ampère fue el que después termina siendo la ley de Ampère. El primer experimento importante es este de Ørsted. Dicen que fue un accidente. El tema es así: si vos tenés un cable y pones acá brújulas alrededor del cable, todas las brújulas van a marcar el norte. El norte van a marcar, o sea, el polo sur magnético, ya lo vimos, que es el norte geográfico. Todas van a estar marcando hacia este lugar. Ahora, si en algún momento por este conductor circula corriente, va a suceder este fenómeno. Las brújulas van a marcar
esta dirección. O sea, van a marcar un círculo alrededor del cable. Ese es un fenómeno muy interesante, en el cual lo que te está diciendo es que una corriente genera un campo magnético. Entonces ahora ya tenemos una forma más de generar un campo magnético. Antes habíamos visto que, bueno, para hacer un campo magnético lo que había que hacer era tomar hierro, por ejemplo, y ponerlo en contacto con un imán. Entonces todas los imancitos del hierro se van a ordenar en la dirección del imán grande y vas a tener un imán. Por eso los clavos o los clips o los alfileres, cuando uno los pone con un imán, quedan imantados, ¿no? No sé si llegaron a hacer ese experimento. Bueno, ahora tenemos otra forma. Ahora tenemos una corriente y esa corriente produce un campo magnético. Entonces, si apagamos la corriente, se apaga el campo magnético. Y eso es lo que se llama un electroimán. Y lo interesante es que podemos tener un campo muy potente o no, o lo que querramos, y manejarlo en tiempo y en intensidad, simplemente modificando la corriente que estamos utilizando. ¿De qué va a depender? Bueno, lógicamente va a depender de la corriente, obviamente, y acá aparece lo que se llama la regla de la mano derecha número 2. La regla de la mano derecha número 2 nos dice así: pone el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos, donde envuelven al conductor, te van a marcar la dirección del campo magnético. Esto nosotros lo hacemos también en clase, lo verificamos, ponemos acá limaduras de hierro. Busquen, hay muchísimos experimentos en YouTube de esto. Simplemente cuando hacen circular una corriente, las limaduras de hierro van a ver que se orientan en esta forma. O sea que están mostrándote la dirección del campo magnético. Esto realmente es algo que se verifica, ¿no? O sea, no hace falta poner brújulas. Con las limaduras te das cuenta que toman esta forma circular. ¿De qué más va a depender? Y también es lógico suponer que a medida que nos alejamos del conductor, el campo magnético va a tener que ser más débil. Si no, estaríamos en problema, ¿no? Porque si fuese independiente de la distancia, cada vez que hay una corriente en algún lado de la casa, vamos a tener un campo magnético y eso nos afectaría todo completamente. Entonces, yo supongo que el campo magnético va a ser proporcional, el campo magnético va a ser proporcional a la corriente y tal vez inversamente proporcional a la distancia. O no sé, con alguna función, digamos, pero cuanto más grande la distancia, más chico va a ser el campo magnético. O sea, el campo magnético va a ser grande, pero acá a estas distancias va a ser chico. Bueno, la fórmula nos da esto: proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la distancia, I sobre R. Y para pasar de proporcionalidad a fórmula hay que hacer un experimento. Bueno, lo que se verifica es esto: es que hay que multiplicar por 2 por 10 a la menos 7 Tesla cuando la corriente está en amperes y la distancia está en metro. Por eso hay que multiplicar por metro para que esto se cancele, dividir por amper para que esto se cancele y me queda Tesla. Esta sería la fórmula de el campo en un radio R. El campo producido por una corriente I en un radio R. Ahora, esta fórmula no se usa mucho. ¿Por qué no se usa mucho? Porque a los físicos les va a gustar multiplicar por 2pi y dividir por 2pi. ¿Por qué les va a gustar eso? Bueno, ahora les voy a hacer una preguntita después para que vean por qué les gusta eso. Pero en principio no tiene nada de malo. O sea, si yo multiplico por 2pi acá y divido por 2pi, no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar 4pi dividido 2pi por 10 a la menos 7. Bueno, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro dividido amper se llama mu0 y se llama la permeabilidad del vacío. Entonces la fórmula que tenía antes, que es exactamente la misma que esta, es mu0 por I dividido 2pi R. Lo que hice, recuerden, multipliqué por 2pi y dividí por 2pi. Bueno, cuando multipliqué por 2pi me quedó 4pi, pero 4pi por 10 a la menos 7 es mu.
Y esta mu, lo que les voy a preguntar es, la van a relacionar con el K de la fórmula de, ¿vieron la fórmula de Coulomb? Que era K por Q dividido R cuadrado. Bueno, ese K con este mu cero tienen alguna relación media rara. Y por eso les gusta hacer esta fórmula. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios y con esto nos vamos. Supongamos que tenemos una corriente que circula en esta dirección. O sea, acá tenemos protones o partículas cargadas que van en esta dirección. ¿Está bien? La pregunta es, esto es una corriente, genera un campo magnético. ¿En qué dirección va a estar el campo magnético? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta regla de la mano derecha número 2, o sea, tenemos que venir con la mano derecha, poner el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos nos van a indicar el campo magnético. ¿Está? O sea, vamos a tener un campo magnético que va a tener este radio de giro y bueno, acá va a ser hacia allá, acá va a ser hacia allá, acá hacia abajo, acá hacia abajo. ¿Está bien? Por supuesto que acá va a ser más intenso y a medida que vayamos ampliando el radio, esto va a ser cada vez más débil. ¿Okay? Bien, pasamos a un segundo ejemplo. Tenemos acá un potencial positivo y acá tenemos un potencial negativo. La pregunta es, o sea, conectamos acá una batería, acá ponemos en un conductor, acá ponemos el positivo, acá el negativo. La pregunta es, ¿en qué dirección va a haber un campo eléctrico, un campo magnético? ¿Cuál va a ser la dirección del campo magnético? Bueno, una diferencia de potencial, eso estudiamos, genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿El campo eléctrico en qué dirección va a estar? Bueno, el campo eléctrico va a estar en esta dirección, por lo tanto produce una corriente en esta dirección. Si tenemos una corriente en esta dirección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos el pulgar en la dirección que va la corriente y ponemos los dedos en esta dirección y eso nos produce un campo magnético de esta forma. Ahora, si nos preguntan en un punto específico, por ejemplo, cualquier punto acá arriba, y el campo magnético va a estar mirando hacia nosotros, nos va a pegar acá la punta de la flecha, ¿no? O sea, así se dibuja. Y acá abajo, ¿qué va a ser? Y acá va a ser una cruz, cruces. Acá va a ser un campo que va entrando. ¿Tá? Eso es importante también, dibujarlo de esta manera. O sea, de este lado van a ser todos puntos, porque acá el campo viene hacia nosotros, y de este lado el campo va hacia dentro de la hoja. ¿Tá? Todas estas cosas las saqué de Wine, se llama. MR Wine. ¿Tá? Lo cité, pero no apareció acá en la hoja. Pero lo pueden, están bastante buenos. Vamos a hacer una más. Lo que tenemos acá es, entonces, acá tenemos una corriente que está saliendo hacia nosotros. Si estuviese entrando sería una X. Entonces tenemos una corriente saliendo. ¿Cómo va a ser el campo magnético en este caso? ¿Pensaron? Bueno, tengo que poner el pulgar hacia mi ojo y ahí me va a dar el sentido de la rotación del campo magnético. El campo magnético va a ser este y la dirección va a ser esta. O sea, el campo magnético va a ser así. En este punto, por ejemplo, el campo magnético va a ir hacia la izquierda. En este punto, el campo magnético va a ir hacia abajo. En este punto, va a ir hacia la derecha. En este punto, va a ir hacia arriba. Y a medida que me voy alejando, se va a ir debilitando. Bueno, me parece que ya vamos a hacer uno más. Esta pregunta al revés. Acá tengo una corriente que está saliendo. No, esto es lo mismo. Esto es lo que acabamos de hacer. Esto es la corriente.
Esto es una corriente que está saliendo, me pregunta el campo. Bien, copié dos veces el mismo problema, me parece. Bueno, copié el mismo problema. Bueno, para cerrar, ya prometí que me iba, pero vamos a terminar acá. Acá tenemos dos conductores. Estos dos conductores está circulando corriente por ambos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un fenómeno muy interesante. Supongamos que por el conductor 2 circula una corriente I2 y por el conductor 1 circula una corriente I1. Bueno, la corriente que circula por el conductor 2 está generando un campo magnético. ¿Cómo va a ser el campo magnético? Pongo el pulgar así y veo un campo magnético de esta manera. ¿Está bien? Pero en este punto, el campo magnético tiene esta dirección. Y en este punto también, y en este punto también. O sea, todos estos puntos tienen una dirección hacia allá, ¿no? Paralelos a esto. Lo que sucede entonces es que en este conductor, a este campo lo voy a llamar B2, que es el campo producido por la corriente 2. En este conductor tengo una fuerza de Lorentz, porque tengo una corriente hacia allá, un campo hacia allá, eso produce una fuerza hacia abajo. ¿Cuánto va a valer la fuerza? La fuerza va a valer B por I por L. I y 1, porque es la corriente que circula por acá. B es B2, porque es el campo que hay en este punto, o sea, en todo este punto, en todo este conductor. Y L es la longitud del cable. Ahora, ¿cuánto vale B2? Y B2 vale mu0 por I2 por 2pi por D, porque D es la distancia en la que se encuentra este punto de el cable que origina la corriente, ¿no? Entonces ahora junto todo y lo que me queda es mu0 por I1 por I2 por L dividido 2πd. O sea que la fuerza por unidad de longitud va a ser mu0 por I1 por I2 por 2pi por D. Claramente ustedes pueden decir, bueno, pará, vos estuviste calculando que este conductor, esta corriente produce un campo acá y este campo con esta corriente produce una fuerza de Lorentz hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo agarro y digo, no, pará, este conductor está produciendo un campo acá y este campo con esta corriente produce una fuerza de Lorentz? Bueno, simplemente va a pasar el principio de acción y reacción. O sea, acá se va a producir una fuerza que tiene la misma, el mismo sentido, pero tiene la dirección opuesta, ¿no? O sea, va a ser, perdón, la misma dirección, distinto sentido, y va a ser la misma fuerza. O sea que si este cable produce una fuerza hacia abajo, este va a producir una fuerza hacia arriba. O sea, conclusión, si dos conductores paralelos llevan corriente en la misma dirección, se van a atraer. Y si dos conductores llevan corriente en dirección opuesta, se van a, de alguna manera, repeler. Y eso se ve experimentalmente. También busquen videos de YouTube, van a ver, nosotros lo hacemos a eso en clase. Hacemos pasar una corriente grande por dos conductores, simplemente sin campo, sin nada. Y los dos conductores van a ver que se tuercen y se atraen. Bien, con esto cerramos por hoy. Os voy a saludar. Nos veremos entonces nos veremos este jueves. Vamos a hacer un pequeño encuentro para ver si entienden, si estamos explicando bien, si está rápido, si no está rápido, si me siguen, si no me siguen. Y vamos a tratar de conectar un poquito más la participación. No va a ser nada teórico, simplemente voy a escuchar si es que tienen preguntas. Si no tienen preguntas, nos saludamos y nos vamos. Pero la idea es mantener contacto. Tenemos el foro, no se olviden también de eso. Si hay algunas preguntas, si hay algo que no se entiende, es importante aclararlo. Bueno, estamos entonces, nos
veremos el jueves.